¿Alguna vez has mirado el mundo y sentido una profunda y confusa sensación de perplejidad? ¿Una sensación de que las piezas no encajan del todo? Es una confusión profunda que puede aparecer en cualquier momento, ya sea viendo las noticias de la noche, caminando por una ciudad bulliciosa o en un momento de tranquila contemplación. Estamos rodeados de contradicciones que son difíciles, si no imposibles, de conciliar. Vemos mucha belleza. Está en el paisaje vasto y majestuoso, en el intrincado genio del arte y la música, y en la simple y espontánea alegría de un niño jugando. Vemos mucha bondad. Está en los actos desinteresados de extraños, en la guía paciente de un mentor y en el apoyo inquebrantable de una comunidad que se une para ayudar a sus miembros más vulnerables. Estos momentos afirman la bondad esencial del espíritu humano. Pero también vemos mucho dolor, no solo en los titulares dramáticos, sino en el sufrimiento silencioso y privado que se desarrolla a puerta cerrada. El dolor de la soledad, el peso de la pérdida y la lenta erosión de la esperanza. Vemos un conflicto que parece no tener fin. Vemos guerras que arden durante generaciones, transmitiendo el trauma como una herencia oscura. Y a menudo, cuando profundizamos bajo la superficie de estos conflictos continuos, buscando la causa raíz, encontramos algo sorprendente, algo que parece desafiar su propósito fundamental. Encontramos a Dios, encontramos la religión, encontramos sistemas de creencias que son, para miles de millones de personas, la fuente suprema de significado, moralidad y consuelo. Esto plantea una pregunta difícil, casi paradójica. ¿Cómo puede algo que busca traer paz y conectar a la humanidad con un propósito superior, tan a menudo, traer tanta división? ¿Cómo pueden las religiones que hablan de amor universal convertirse en justificaciones para la exclusión y el odio? Es una pregunta que resuena en los pasillos de la historia y nos susurra en nuestros corazones hoy. Una pregunta que desafía la esencia de lo que significa la fe. Consideremos las tres grandes religiones monoteístas, a menudo llamadas las religiones abrahámicas. El judaísmo, la más antigua de las tres, con una historia que abarca miles de años, construida sobre un pacto entre Dios y un pueblo. El cristianismo, nacido del judaísmo, extendiéndose por todo el mundo con un mensaje de salvación y amor divino encarnado en una sola figura, y el Islam, que surgió siglos después, presentándose como la revelación final y completa en la misma tradición profética. Las tres tradiciones miran al mismo cielo, a la misma verdad trascendente, hablan de un Dios, una fuente singular e indivisible de toda la creación y de todo lo bueno. Comparten profetas. Figuras como Moisés y Jesús son veneradas en el Islam, al igual que Abraham en el cristianismo. Comparten historias de revelación y ley divina, narrativas fundacionales que han moldeado civilizaciones. El Dios de Abraham es una figura central para miles de millones de personas, un padre común para estas vastas familias espirituales. Él es el ancestro compartido, el punto de partida desde el cual estos tres grandes ríos de fe comienzan a fluir. Entonces, si el fundamento es el mismo, ¿por qué la casa parece estar dividida contra sí misma? ¿Por qué no estamos unidos en esta creencia compartida, sino divididos en 1000 fragmentos en guerra, cada uno reclamando la posesión exclusiva de la verdad? La contradicción es asombrosa y se profundiza cuanto más miramos. Los creyentes de estas religiones a menudo describen a su Dios como un Dios de misericordia, que perdona, que ofrece infinitas oportunidades de salvación. Los creyentes de estas religiones a menudo describen a su Dios como un Dios de compasión, que siente el sufrimiento del mundo e insta a sus seguidores a aliviarlo. Los creyentes de estas religiones a menudo describen a su Dios como un Dios de justicia, que ordena la equidad y la igualdad, y se pone del lado de los oprimidos contra los opresores.
Sus textos sagrados están llenos de versículos que instan a cuidar a los vulnerables, el huérfano, la viuda, el extranjero en la tierra. Enseñan el perdón, no como una opción fácil, sino como una práctica espiritual difícil y necesaria. Enseñan la humildad, el reconocimiento de los propios límites frente a la grandeza de lo divino. Enseñan que todos los seres humanos son creados por este único Dios y, por lo tanto, están conectados entre sí en una sola familia, cada persona digna de dignidad y respeto. Sin embargo, los libros de historia nos cuentan una historia diferente, una historia mucho más sangrienta. Las cruzadas, la Inquisición, la yihad, los pogromos. Estas palabras no son solo términos históricos, representan épocas de violencia inimaginable, perpetrada en nombre de Dios. Hablan de conflictos donde la gente mataba a sus vecinos, personas con las que habían vivido durante generaciones, convencidos de que estaban haciendo la voluntad de Dios, o purificando el mundo, o defendiendo su fe. Esto no es solo un debate académico o un rompecabezas teológico que se puede resolver en una biblioteca universitaria. Esta es una pregunta con consecuencias devastadoras y del mundo real. Afecta la forma en que interactúan las naciones, creando alianzas y enemistades que se extienden por siglos. Da forma a las fronteras y define a los enemigos. Influye en la política y alimenta la violencia que vemos en nuestras pantallas todos los días, a menudo sin una comprensión completa de los viejos rencores que se esconden bajo la superficie. Cuando preguntamos por qué los seguidores del mismo Dios luchan constantemente, no estamos hablando solo de ideas o doctrinas. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de desplazamiento, sufrimiento y pérdida de potencial. Estamos hablando del mundo que heredarán nuestros hijos, y si será un mundo definido por muros o por puentes. Entonces, comencemos esta conversación, no con la arrogancia de tener todas las respuestas, sino con la humildad de buscar comprender. Hagamos las preguntas difíciles y busquemos respuestas honestas, no para culpar o para sumar puntos, sino para explorar la compleja relación entre la fe, la identidad y el conflicto. Comencemos juntos este viaje de descubrimiento. En cada conflicto, en cada guerra, hay un grupo de personas que nunca pidieron luchar. Son ellos quienes pagan el precio más alto. Son los inocentes. Son las familias obligadas a huir de sus hogares, dejando atrás todo lo que conocieron. Se convierten en refugiados, se convierten en estadísticas. Sus vidas destrozadas no por sus propias acciones, sino por las convicciones de otros que afirman actuar en nombre de Dios. Su sufrimiento es el verdadero costo de nuestras interminables divisiones. A menudo escuchamos a la gente decir que son espiritualmente avanzados o iluminados. Afirmamos tener una conexión más profunda con lo divino, una mejor comprensión de la verdad. Pero, ¿cómo se ve esta iluminación en la práctica? Se parece a una venganza interminable. Se parece a un ciclo de violencia donde un acto de agresión es recibido con otro, y luego otro, y luego otro. Si nuestra espiritualidad nos lleva a juzgar a otros por su raza, su religión o el color de su piel, ¿es realmente espiritualidad? La verdadera iluminación debe llevar a la compasión, no al desprecio. Debe construir puentes, no muros. Este juicio constante que vemos es un veneno. Se filtra en nuestras comunidades y convierte a los vecinos en extraños, y a los extraños en enemigos. Creamos etiquetas. Decimos nosotros contra ellos: cristiano, musulmán, judío, creyente, infiel. Usamos estas palabras para crear distancia, para que sea más fácil ignorar su humanidad, para ignorar su dolor y, en última instancia, para justificar la violencia contra ellos. Este hábito de juzgar es lo opuesto a la compasión que toda gran religión dice enseñar. Así que tenemos que hacernos una pregunta muy seria. ¿Podemos realmente aceptarnos mutuamente? ¿Es posible mirar a alguien de una religión diferente, con costumbres diferentes y creencias diferentes, y no ver una amenaza, sino un ser humano?
¿Podemos ver un reflejo de la misma chispa divina que creemos que reside dentro de nosotros? La aceptación no significa que abandonemos nuestras propias creencias, significa que abrimos espacio para las creencias de los demás. Significa decidir que nuestra humanidad compartida es más importante que los dogmas que nos dividen. Sin esta aceptación fundamental, la paz siempre seguirá siendo un sueño inalcanzable. Pues, esa es la dura verdad. Si nuestras religiones se basan realmente en el amor, la tolerancia y la aceptación, entonces nos enfrentamos a una pregunta muy profunda e inquietante. Estos no son solo ideales abstractos, son mandamientos divinos, el fundamento sólido de una vida ética. Nos invitan a ver lo divino en el rostro del otro, a ofrecer compasión sin condiciones y a construir puentes donde hay brechas. Sin embargo, cuando ponemos estos principios bajo la luz de la historia humana, e incluso hasta el día de hoy, encontramos una contradicción grave que debemos resolver. La brecha entre lo que decimos creer y cómo nos hemos comportado a menudo es un abismo que se extiende a lo largo de los siglos. Estas son palabras hermosas. Son conceptos poderosos que han inspirado innumerables actos de bondad, abnegación y caridad a lo largo de la historia. Han construido hospitales, alimentado a los hambrientos y motivado movimientos por la justicia y la igualdad. Pero cuando miramos el vasto alcance de esa misma historia, vemos algo más caminando de la mano con ella, una corriente más oscura y violenta que a menudo se ha apoderado del lenguaje de la fe misma. Vemos guerras, invasiones, conquistas y destrucción. Vemos las cruzadas y la Inquisición, la yihad y las masacres. Vemos imperios construidos y ciudades destruidas, culturas borradas y pueblos desplazados. Todo justificado por una interpretación particular de la voluntad de Dios. Una interpretación que convenientemente se alinea con las ambiciones de emperadores, reyes y líderes militares. ¿Cómo podemos reconciliar el mensaje de amor con la realidad de la guerra? ¿Cómo puede la misma fuente producir aguas tan vivificantes y un veneno tan amargo? Las enseñanzas fundamentales parecen tan claras, tan inequívocas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien mata un alma es como si matara a toda la humanidad. Lo que no quieras para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Pon la otra mejilla. Estos principios, de una forma u otra, están en el corazón del judaísmo, el cristianismo y el islam. No están escondidos ni son misteriosos. No son notas al pie de página en complejos tratados teológicos. Son los pilares fundamentales de la fe, repetidos por profetas y sabios, y destinados a ser la guía principal del comportamiento humano. Sin embargo, parece que nos hemos vuelto expertos en ignorarlos, reinterpretarlos o crear justificaciones complejas para pasarlos por alto cuando nos conviene. Hemos permitido que la política, la búsqueda de poder y el atractivo de la identidad nacional y tribal opaquen los mandamientos más simples y profundos de nuestras tradiciones espirituales. El llamado a amar a Dios se ha distorsionado en un mandato para odiar a quienes adoran de manera diferente. Este fenómeno es lo que podríamos llamar la inversión teológica. Es un proceso en el que los principios éticos centrales de una religión son empujados a los márgenes, mientras que los aspectos secundarios, a menudo más militaristas o tribales, son llevados al centro. Esto sucede cuando la religión se fusiona con la identidad política o étnica. El objetivo principal ya no es la salvación espiritual o la vida ética, sino la preservación y el dominio del grupo. Ama a tu prójimo se convierte en ama a tu prójimo mientras sea uno de los nuestros. Y la definición de nosotros se vuelve peligrosamente estrecha. Esto no es solo un problema del pasado, una reliquia de una época más brutal. Hoy, en el siglo XXI, todavía estamos atrapados en los mismos ciclos, armados con una retórica más sofisticada y una tecnología mucho más letal.
Vemos naciones invocando a Dios para justificar sus campañas militares. Vemos grupos extremistas cometiendo actos de violencia atroces en nombre de su fe. Vemos a líderes políticos usando la retórica religiosa para dividir y controlar, para avivar el miedo y el odio hacia el otro para su propio beneficio. Las armas se han vuelto más sofisticadas, la destrucción más generalizada, pero la dinámica subyacente sigue siendo trágicamente familiar. La justificación es la misma: Dios está con nosotros. Por lo tanto, nuestra causa es justa, nuestra violencia es sagrada. Las hermosas enseñanzas de la paz son ahogadas por el redoble de los tambores de guerra, los cánticos del nacionalismo y los discursos de quienes se benefician del conflicto. Entonces, ¿cómo podemos realmente vivir en paz? ¿Cómo recuperamos el espíritu de nuestra fe de las garras del interés político? Esta es la pregunta suprema, el desafío de nuestro tiempo. No basta con desearlo, no basta con señalar con el dedo y culpar a los demás. Debemos embarcarnos en un difícil viaje colectivo de comprensión. Debemos ver cómo nuestras raíces comunes se han ramificado en caminos diferentes, a menudo conflictivos. Necesitamos examinar con honestidad inquebrantable cómo la historia, el poder y la política han corrompido nuestros ideales religiosos más sagrados. Y lo más difícil de todo, debemos enfrentar las tendencias humanas al miedo, al tribalismo y al deseo de venganza que habitan en todos nosotros. Este es el suelo fértil donde se siembran las semillas de la guerra santa. Solo caminando por este camino, con honestidad y coraje, podemos esperar encontrar un camino a seguir. Un camino para vivir juntos, no en un mundo sin diferencias, sino en un mundo donde nuestras diferencias no exijan violencia. Este es el camino que debemos seguir si realmente queremos honrar a nuestro único Dios, no con el estruendo de una guerra interminable, sino con la tranquila dignidad de una paz duradera. Para entender la profunda y a menudo complicada relación entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Nuestro viaje no empieza en un palacio o en un campo de batalla, sino en el origen mismo, en la belleza austera y silenciosa de las antiguas arenas del desierto. Aquí, hace casi 4000 años, nos encontramos con una figura de una importancia inmensa, casi increíble. Es un beduino, un nómada, un hombre cuya historia resonará a través de milenios y moldeará la vida espiritual de miles de millones. Su nombre es Abraham, o como se le conoce en el Corán, Ibrahim. Para judíos, cristianos y musulmanes, 3 religiones distintas que juntas suman más de la mitad de la humanidad, él es el padre, el abuelo compartido, el patriarca espiritual. Su vida marca el punto de partida de una narrativa común, una única historia que finalmente se ramificaría en 3 de las religiones más influyentes del mundo. Pero, ¿qué hizo que este hombre fuera tan fundamental? El legado de Abraham se basa en un solo acto revolucionario de conciencia. Se le venera como el primero en abrazar de verdad la idea de un Dios único, indivisible y omnipotente. Esto fue una ruptura radical con el mundo en el que vivía. Su época era de politeísmo, un mundo lleno de ídolos y dioses paganos, donde cada ciudad, cada río, cada fuerza de la naturaleza tenía su propia deidad a la que había que apaciguar. La transición del politeísmo al monoteísmo es, probablemente, una de las revoluciones intelectuales y espirituales más significativas en la historia de la humanidad. No fue solo reducir el número de dioses de muchos a uno. Fue una reordenación fundamental del cosmos. Postuló que el universo no era un campo de batalla caótico de fuerzas divinas en competencia, sino la creación intencionada de una única inteligencia trascendente. Esta idea lo cambió todo sobre nuestra comprensión de la moral, la historia y nuestro lugar en el universo. Este acto revolucionario de fe, esta profunda intuición, es la base sobre la que se construyeron las 3 religiones. Ellos son, en el sentido más profundo, los hijos de Abraham. Este linaje compartido no es solo una nota histórica menor.
Es la raíz fundamental de la que han brotado tres grandes ramas de la fe. Cada rama ha desarrollado sus propias hojas, flores y frutos únicos, y sin embargo, todas extraen su sustento de la misma fuente antigua. Es una conexión profunda y fundamental que a menudo se ve oscurecida por siglos de conflicto, malentendidos y luchas políticas. Al centrarnos en las diferencias que nos separan, hemos olvidado el terreno común sobre el que todos estamos. Esta historia de origen compartido es un símbolo poderoso y a menudo ignorado de unidad potencial. Sugiere que estas religiones no son ajenas entre sí, sino parte de la misma familia espiritual extendida, nacidas de la misma búsqueda de la verdad divina. El Dios que llamó a Abraham pidiéndole que abandonara su hogar y viajara a una nueva tierra en un acto de fe absoluta, es el mismo Dios que se adora en sinagogas, iglesias y mezquitas de todo el mundo hoy. Las oraciones pueden estar en hebreo, latín o árabe, pero están dirigidas a la misma divinidad única que Abraham percibió por primera vez. La historia de su confianza inquebrantable, su disposición a hacer el sacrificio supremo y su pacto con Dios. Estas narrativas resuenan fuertemente en las escrituras de las tres tradiciones. Es una figura central en la Torá, venerado en la Biblia cristiana y honrado como un profeta principal en el Corán. En cada religión, se le presenta como el modelo de la fe completa, un ser humano que se atrevió a establecer una relación directa y personal con el único Dios verdadero, confiando en una promesa que aún no había visto. Cuando usamos el término religiones abrahámicas, estamos haciendo una afirmación teológica e histórica específica. Estamos reconociendo esta herencia compartida. Estamos diciendo que, a pesar de las profundas diferencias en la ley, el ritual y la teología, diferencias que han llevado a guerras, todas rastrean su linaje espiritual hasta el mismo Padre y su encuentro fundacional con Dios. Esto no es para borrar las diferencias, sino para ponerlas en su contexto adecuado, como desarrollos dentro de una gran familia de religiones. Imagina una familia que ha crecido y se ha dispersado por todo el mundo a lo largo de muchas generaciones. Los descendientes ahora pueden tener costumbres diferentes, hablar idiomas diferentes y vivir en hogares totalmente diferentes. Tal vez, incluso hayan olvidado que son parientes. Pero todos comparten un abuelo común. Todos llevan parte de la misma historia de origen corriendo por sus venas, un recuerdo compartido codificado en sus textos sagrados. Esta es la conexión fundamental entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son diferentes interpretaciones, diferentes expresiones de un único encuentro original y transformador con lo divino. Este padre común, Abraham, representa más que un mero vínculo histórico. Encarna una búsqueda humana universal de significado, un anhelo de conectarse con algo más grande que nosotros. Su historia no es solo la historia de un hombre, sino la historia del viaje colectivo de la humanidad hacia la comprensión de la naturaleza de Dios y nuestro lugar en el universo. Dejó atrás el mundo que conocía, su familia, su cultura, sus dioses, en busca de una promesa divina. Del mismo modo, las tres religiones se ven a sí mismas en un viaje, una peregrinación a través de la vida, siguiendo un camino que creen que Dios ha trazado. Reconocer y comprender este punto en común es el primer paso esencial. Solo entonces podremos comenzar a explorar la pregunta crucial de por qué, aunque se originaron en el mismo lugar, sus caminos divergieron tan dramáticamente, lo que llevó al mundo complejo y a menudo conflictivo que conocemos hoy. Esta raíz común es donde nuestra historia debe comenzar.